Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Dios los bendiga. Es una bendición saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y una vez más estoy con ustedes para llevarles un mensaje de la Palabra de Dios. El día de hoy quiero estar compartiendo el tema acerca de Cristo Jesús. Hablar de este personaje que vino a cambiar la historia del mundo entero. Realmente, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos llegar a la vida eterna según la palabra de Dios? Indudablemente, hay tantas inquietudes, hay tantas incertidumbres. En verdad, ¿quién tiene la razón? Tantas religiones, tantas creencias, tantas ideologías y filosofías. En verdad, ¿quién tiene la razón? Hoy lo vamos a estar considerando. Bendito Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el regalo de vida, por el regalo de salvación. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón, y que tu Espíritu Santo me inspire a predicar. En el nombre de Jesús te pido, amado Padre. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a Esto es Palabra de Dios. Muy bien, vamos a leer un versículo muy poderoso en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este pasaje, Cristo deja bien en claro y deja rotundamente la manera y el camino correcto para llegar a Dios. Y Él impone su autoridad, impone su soberanía y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Porque Cristo sabe perfectamente que en el mundo hay miles de ideologías, miles de religiones. Muchas personas que cuestionan nuestra fe en Cristo, cuestionan nuestra fe en Dios, Jehová de los ejércitos, y nos dicen: ¿quién les da a ustedes la razón que el Dios a quien ustedes adoran es el verdadero Dios? Cuando los hinduistas dicen lo mismo, cuando los que practican otras religiones también aseguran tener al Dios correcto, tener al Dios verdadero. Los islámicos, ellos adoran a Alá, que no es el mismo Jehová. Los hinduistas creen en miles de dioses. Hay miles, millones de dioses en la India, en el África. Entonces, las personas que quieren cuestionar nuestra fe nos dicen: ¿y ustedes por qué aseguran que el Dios a quien ustedes adoran y sirven es el Dios verdadero, cuando las otras religiones también aseguran lo mismo? Pero en este pasaje, Cristo impone su autoridad y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguno de los líderes que el día de hoy la gente admira, la gente sigue, ha tenido la misma capacidad que Cristo. Ninguno de ellos dio su vida por el hombre. Confucio, Mahoma, Alá, y llámese como se llame, ninguno de ellos dio su vida por la humanidad. En cambio, Cristo Jesús vino a entregar su vida, murió en la cruz, pero aquí marca la gran diferencia: Él resucitó al tercer día. Ningún otro líder religioso a lo largo de la historia ha resucitado. Hay pruebas científicas,
arqueológicas históricas que Cristo en verdad vino a la tierra. Nadie puede negar sobre la existencia de Cristo. Hay suficientes pruebas que Cristo en verdad vino al mundo, vino a la tierra, con la gran diferencia que Él resucitó al tercer día y había testigos que estaban presentes, vieron este acontecimiento que marcó un antes y un después. Entonces Cristo impone su autoridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos dicen tener la verdad. Cada religión defiende su doctrina, defiende su teología, pero el que marca la diferencia es Cristo Jesús. Ningún líder, ningún Dios con D minúscula a lo largo de la historia de la humanidad ha hecho hazañas como el que ha hecho el Señor Dios Todopoderoso, y lo más grande es haber enviado a su Hijo a morir en una cruz y resucitar al tercer día. Hay una historia en 1 de Samuel capítulo 5 en adelante. Le recomiendo que lea usted esa historia. 1 de Samuel capítulo 5 en adelante. Los filisteos tomaron el arca del pacto, que es un símbolo muy importante para el pueblo de Israel. Los filisteos tomaron el arca del pacto, lo introdujeron en el templo del dios de ellos, que es Dagón, y se llevan una gran sorpresa que al día siguiente Dagón estaba de rodillas delante del arca del pacto. Ellos nuevamente lo toman, lo ponen en su lugar, y al siguiente día, de la misma manera, Dagón postrado delante del arca del pacto. ¿Qué comprendemos con esto? Que Dios impone su autoridad, impone su señorío, y que Él es el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Quizá alguna persona cuestiona acerca de la veracidad de la Biblia. ¿En verdad la Biblia es la palabra de Dios o solo es un invento del hombre, invento de las religiones, invento de algún líder que por ahí de buenas a primeras se le ocurrió escribir la Biblia? No, la Biblia tiene un sinfín de autores, y esto fue un proceso bastante largo que se llevó para escribir la Biblia. Las personas que cuestionan mi fe, yo les digo, mire, se las pongo bien fácil. No nos vamos a complicar la vida. Vamos a poner en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Es o no es verdad? Muy sencillo. Dios al principio, en el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, usted puede leer la historia de la creación, la caída del hombre. Cuando Adán falló y pecó, entonces Dios da un dictamen y le dice: por cuanto has desobedecido la orden y has accedido a comer del árbol prohibido, ahora con sudor ganarás el pan de cada día. Le pregunto, ¿esto se ha cumplido o no se ha cumplido? Vamos a poner en tela de juicio la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a probar si lo que está aquí es verdad o es un vil engaño. Le pregunto, ahora nosotros, ¿nos cuesta ganar el pan de cada día o no nos cuesta? Por supuesto que sí. El albañil le cuesta ganarse la vida. El agricultor le cuesta ganarse la vida. El abogado, mire cuántos años de preparación, cuántos años de inversión. Posiblemente el abogado no se cansa físicamente, pero se cansa intelectualmente de tanto pensar, de tanta preparación, de tanto leer y leer. Le pregunto a un abogado, posiblemente más de alguno de ellos me está viendo, ¿fue fácil ganar su título? ¿Fue de la noche a la mañana que usted ya se hizo abogado? Por supuesto que no, fue un proceso. ¿Se cumple o no se cumple?
Usted que es médico, ¿le ha costado obtener el título de médico o fue fácil? Usted solamente fue a la universidad a traer su diploma, a traer su título de médico y mire, tranquilo. Por supuesto que no. Requirió de años de estudio, horas y horas de práctica de lectura. No fue nada sencillo. Entonces, la palabra de Dios se cumple, que con el sudor de nuestra frente ganaremos el pan de cada día. Muy bien, otro dictamen que Dios deja y dice: por cuanto pecaste, por cuanto desobedeciste, vas a morir. Ahora le pregunto, ¿muere el ser humano o no muere? Por supuesto que sí. Y le dice, fuiste tomado del polvo y al polvo serás regresado. ¿Qué sucede el día de hoy cuando una persona muere? Es sepultado, es enterrado, vuelto a la tierra y nuevamente se convierte en polvo. ¿Todavía usted duda de la veracidad de la Biblia? Muy bien, otro dictamen ahora a Eva. Y se le dice, por cuanto tú accediste a comer del fruto prohibido, vas a sufrir para dar a luz. Con sufrimiento darás a luz a tus hijos. Le pregunto a usted, querida dama, ¿se da a luz sonriendo? ¿Se da a luz con una carcajada? Por supuesto que no. He tenido la oportunidad de ver a mi esposa cómo dio a luz a mis dos nenas. Y no importa, aunque sea cesárea, pues la tecnología ha cambiado, la ciencia ha avanzado, pero también se sufre, ya sea de manera natural o por medio de una cesárea, se sufre dar a luz un hijo. ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios? Solamente hoy le quiero dar 3 razones el por qué creo y estoy seguro que la Biblia es verdad. Todo lo que está aquí es palabra de Dios y es un libro profético. Hay escritos que se realizaron hace miles de años y cuando vemos la realidad que nos rodea, al parecer como que si la semana pasada se escribió y cuando lleva miles de años. Por ejemplo, el profeta Joel deja profetizado y dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Y le estoy hablando de hace algunos 4,000 o 5,000 años que probablemente se escribió el libro de Joel, lleva hace miles de años, y él dejó un pronóstico, y él dejó profetizado que en los postreros días la ciencia aumentará, la gente irá de norte a sur, de aquí para allá, y que acaso no es lo que vemos. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar y hemos estado en un aeropuerto, por ejemplo, yo he estado en el aeropuerto de la Ciudad de México, uno de los aeropuertos más grandes del mundo, donde hay un tráfico de personas bastante inmenso. Entonces recuerdo el escrito del profeta Joel, donde él dejó dicho que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría y la gente iría de acá para allá, correrán de un lugar para otro. Y es lo que vemos el día de hoy. Todo mundo a las carreras, todo mundo afanado. Voy para Francia, voy para Argentina, voy para España, voy para Estados Unidos, voy para Inglaterra. Entonces, todavía dudamos de la veracidad de la Biblia. Y el profeta de profetas, el hombre más grande que ha pisado tierra, el Señor Jesucristo, a quien adoramos y bendecimos, en el libro de Mateo capítulo 24, deja unas profecías muy interesantes. Y él dice, de cierto os digo que vendrán guerras, rumores de guerras, pestilencias, nación contra nación. ¿Que acaso no es lo que vemos el día de hoy? Pestilencias, terremotos, hambrunas, guerras, nación contra nación. Entonces, no dudo en ningún momento que la Biblia es palabra de Dios. Y entonces, si la Biblia me relata acerca de la existencia de Cristo Jesús, es porque no hay duda de ello. Cristo Jesús en verdad
vino a esta tierra. Cristo marca la diferencia ante todas las filosofías y las creencias en el mundo. Y en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para llegar a Dios, que es donde realmente quiero ocuparme el día de hoy, para llegar al cielo, para llegar a la vida eterna, es únicamente a través de Cristo Jesús. Hay tantas religiones para escoger cuál me conviene más, cuál se acomoda más a mi estilo de vida. Hay tantas religiones en el mundo, pero el único que puede dar vida eterna es Cristo Jesús. El engaño más grande que ha venido a esta tierra es creer que no importa la religión que yo profese, no importa la creencia que yo tenga, de todas maneras, todos vamos a ir a parar al cielo. Eso es una vil mentira. La única manera para llegar a Dios, la única manera y la única vía para llegar al Padre eterno es a través de Cristo. ¿Por qué razón? Ya lo dije al principio, Cristo Jesús vino a entregar su vida en la cruz del Calvario. Se entregó en sacrificio, derramó su sangre en la cruz del Calvario para la expiación de nuestros pecados. Hay un engañador, y que el Señor lo reprenda, se ha encargado de introducir tantas religiones y tantas creencias en el mundo. Entonces los hombres se desvían de la verdad, se desvían de lo correcto porque hay un engañador. La Biblia dice que el adversario ha cegado el entendimiento de las personas para que no les alumbre la luz del Evangelio. ¿Pero por qué? Porque también las personas tienen la culpa por endurecer su corazón. ¿Sabe por qué la gente rechaza la Biblia? ¿Por qué rechaza el mensaje de Cristo? Porque el mensaje de Cristo es un mensaje que redarguye, es un mensaje que exhorta, es un mensaje que nos invita a hacer un cambio de vida. Por eso muchas personas rechazan la Biblia. La Biblia enseña que no puede haber una unión entre un hombre y un hombre. No puede haber una unión entre una mujer y una mujer. La Biblia enseña que no podemos practicar idolatría, venerar imágenes, adorar ídolos. Entonces, por esa razón, mucha gente rechaza categóricamente la Biblia porque no se acomoda a su estilo de vida. Entonces, las personas escogen una religión que se acomode a su estilo de vida y dicen, bueno, esta religión me gusta, me llama la atención, se acomoda a mi estilo de vida. Por ejemplo, en el Islam se enseña que si yo entrego mi vida para hacer un acto terrorista, despertaré en el paraíso con 7 vírgenes. ¡Oh! ¿Quién no va a querer eso? ¿Qué hombre no desearía eso? Bueno, si anda en la carne. Entonces, ellos hacen y actúan y realizan esos actos terroristas con esa convicción que ellos van a despertar en el paraíso con 7 vírgenes esperándolos. Esa es la razón, el por qué mucha gente rechaza la Biblia, porque es un libro que redarguye el pecado. Es un libro que condena nuestro mal actuar y habla de un infierno y que mucha gente rechaza la realidad del infierno. No, ¿cómo va a ser que existe un infierno? Si Dios es tan bueno, si Dios es amor, ¿cómo es posible que Él tiene un infierno? Ningún otro libro habla del infierno más que la Biblia. Esa es la razón, el por qué mucha gente rechaza la Biblia, rechaza la palabra de Dios, rechaza a Jesús, porque Él vino a dar un mensaje diferente, un mensaje de cambio, donde dice, ama a tu enemigo,
Ama a aquel que te maldice. Ama a aquel que te ha hecho daño. Entonces, aparentemente a nuestra razón, a nuestra lógica humana, es algo contradictorio. Esa es la razón, el por qué mucha gente rechaza la Biblia. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cómo puedo llegar a Dios? ¿Cómo puedo llegar al paraíso? Únicamente a través de Cristo Jesús. El apóstol Pedro lo dijo bien claro. Y en ningún otro, dice, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo lo dijo también. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Juan lo dijo también. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Los grandes hombres que predicaron el Evangelio, los precursores del Evangelio, los pilares de la iglesia, que no son los papas, fueron los apóstoles. Los pilares de la iglesia enseñaron categóricamente que solo en Cristo hay salvación. Puede invocar al santo que quiera, a la virgen que quiera, a quien usted quiera. Créame que no podrá hacer nada por usted, porque la Biblia me enseña, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Todo lo demás es invento de hombre. Todo lo demás es teoría humana, pero la Biblia me enseña, el único que aboga por mí, el único que puede hacer algo por mí es Cristo Jesús. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Quiere pasar la eternidad en el paraíso al lado de Dios? Al lado de los patriarcas, al lado de Abraham, de Job, del rey David, del profeta Samuel, del profeta Elías, del profeta Moisés. Al lado del apóstol Pablo, el apóstol Santiago, el apóstol Juan, el evangelista Felipe. ¿Quiere usted pasar la eternidad al lado de ellos? ¿O quiere usted pasar la eternidad al lado del diablo, del falso profeta, de los demonios, de los principados, de las potestades, de los hombres que se rebelaron en contra de Dios y que están sufriendo el tormento eterno? ¿Usted dónde quiere pasar la eternidad? Al lado de los querubines, de los serafines, de los arcángeles. Hay un mar de cristal, hay calles de oro allá en el paraíso, o quiere pasar la eternidad en el lago de fuego, donde arde con fuego y azufre, donde el gusano nunca muere, donde el tormento es de día y de noche. Es un infierno de verdad. La gente dice, ¿qué infierno es la vida? No, hombre, esto no es nada. La gente dice, esta vida es un infierno, ¿para qué quiero más infierno? No, esto no es nada a comparación del verdadero infierno. Ahora, la decisión usted lo toma. Cristo Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Venir a redimir al hombre y a la mujer de su pecado, a entregar su vida en la cruz del Calvario. Ahora, va a depender de nosotros aceptar o no aceptar el llamado. Ya no le dé tantas vueltas al asunto. El único que le puede salvar es Cristo Jesús. Salga de la religión. Salga de la doctrina de hombre. Acepte la doctrina divina de Dios, que es Cristo Jesús. Él es el único camino, el único medio, la única manera de llegar a Dios. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como dice un dicho en el mundo, que no le cuenten, que no le digan, que no le mientan. La única verdad es Cristo Jesús. ¿No le gustaría venir a la luz de la verdad, recibir a Cristo? No le invito que abrace una religión. No le predico una religión más. Le predico a Cristo. Y Cristo no es religión. Cristo es vida eterna. El Evangelio no es religión. El Evangelio son buenas nuevas, noticias buenas, que Cristo le ama. Dice la Biblia,
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas son las buenas noticias, que hay oportunidad. Si usted tiene aliento de vida y está respirando, hay oportunidad de salvación. Después de la muerte ya no se puede hacer absolutamente nada. ¿No le gustaría entregar su vida a Cristo el día de hoy? ¿No le gustaría abrazar a Jesús? No una religión, sino la vida, el camino, la luz que es Cristo Jesús. Si es así, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si ha repetido esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, adquiera una Biblia, léala todos los días, ore a Dios cada día y, muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica que sea recibido como miembro, que sea bautizado, que sea instruido en la palabra de Dios y que cada día crezca en su caminar con Cristo. Búsqueme en las redes sociales como Predicador Diego Zick. Manténgame por favor en sus oraciones. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likey como Predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.